Durante el tiempo que tengo ejerciendo en la psicoterapia, durante el tiempo que he estado atendiendo a una cantidad interesante de personas, lo primero que me he preguntado siempre y que me gustaría compartir el día de hoy, y que es desde un pequeño fragmento de lo que atiende un terapeuta en su consultorio en una parte del mundo, es qué es lo que enferma a las personas hablando, anímicamente hablando. ¿Qué es lo que enferma a la psique humana en la mayoría de las ocasiones de lo que se me ha presentado en la consulta? Usualmente me encuentro con que parte del problema o parte de la enfermedad, se podría mencionar, radica en el idealizar, el esperar que la gente sea como deseo que sea y no en el ir a descubrir cómo es la gente. También se encuentra en el deseo de la aprobación por parte de los padres, la aprobación por parte de la pareja, la aprobación por parte de los demás. También enferma a la psique humana el famosísimo ¿qué dirán? ¿Qué van a decir los demás? El preocuparse por cosas que no sabemos que van a suceder. El ser humano enferma también por ese deseo obsesivo de querer adivinar el futuro, de querer saber qué es lo que va a suceder después. Pero sobre todo también lo que enferma mucho a la psique humana es cuando la gente se genera expectativas. Las expectativas son bastante mortales. El creer que va a suceder algo sin primeramente estar preparado y conocer qué es lo que se va a tener en realidad. También los deseos y el estar cumpliendo siempre con el deseo de los demás, el deseo del otro, el no querer escuchar, el no darse la oportunidad de escuchar a las demás personas. Y también enferma también el deseo de también siempre querer imponer su forma de pensar. El ser humano se enferma también cuando pone primero a los demás antes que a sí mismo, y también cuando se compara con los demás y que ante ello se llama también egoísta. El utilizar la palabra egoísta y darle una connotación negativa enferma mucho al ser humano. También en el deseo de querer cumplir cabalmente con los valores y principios de épocas pasadas, que se tiene que llevar al pie de la letra, el tener que ser algo que no se es, también enferma bastante al ser humano. El ser humano en su irracionalidad, en su forma de ver las cosas, en el querer ser amado por todo el mundo, también enferma el sujeto por la visión y la concepción que tiene de la soledad. Hay muchas personas que tienen un comportamiento neurótico de evitar la soledad a como de lugar. Se visualiza como lo peor que ha pasado en la vida. Obviamente son conceptos y constructos que se han creado a lo largo y ancho de la historia de vida de cada sujeto. El concepto del amor. El concepto del amor que tiene cada sujeto también enferma bastante. Un sujeto que considera que si no están al pendiente de él no lo quieren. Un sujeto que considera que si no lo celan no lo quieren, también enferma bastante. El concepto del amor, el concepto de la soledad, cuando no se da a uno la oportunidad de modificarlo y uno lo hace único e inmodificable, inamovible, ese concepto, cuando te dicen busca a quien te quiera, no a quien querer, y el sujeto está desesperado para no ser el único
que se encuentra fuera de la normalidad y no es querido por los demás. También enferma mucho un sujeto que no se da la oportunidad de conocer primero cuáles son sus propias habilidades, cuando le delega a papá y a mamá la responsabilidad de sus problemas, y no solamente a papá y a mamá, sino en general cuando no se quiere hacer cargo de sí mismo porque da mucho miedo, pero sobre todo da más miedo un sujeto que conoce a todos los demás menos a sí mismo. El sujeto se podría considerar que enferma anímicamente cuando su yo se encuentra totalmente concentrado en otro lugar que no es él mismo.